Entonces vamos a definir un elemento shell para poder aplicar cargas. Mm, definimos. Ah, pero falta algo, ¿verdad? Faltan. No se nos van a pasar los apoyos. ¿Qué pasó? ¿Está atorando? Ahí está. Entonces, por ventana selecciono, asigno a los nudos restricciones. Creo que son empotrados. Listo. Ahora sí, defino el elemento área. Una pregunta. Ajá. Observé que se pueden utilizar elementos área a los cuales no se les asigna ninguna sección. Y Sí. esos elementos son capaces de transmitir las cargas a los elementos. Entonces, de esa manera nos evitaríamos tener que darle masa cero, peso cero, Sí. y utilizar elementos shell, Sí, así es. no se utiliza un elemento en ningún lado. Sí, en el curso de elemento finito vemos ya los casos eh, particulares de cada uno de estos elementos, de los shell, de los plane y de los asolid. Ajá. ¿Por qué, por qué utilicé el elemento shell? Les comenté que el elemento shell es general. Ustedes lo pueden utilizar para losas y lo pueden utilizar para muros y para cualquier elemento plano. En cambio, si vemos los otros dos, si uso el otro, el plane o el solid, no lo pueden utilizar para cierto tipo de muros. Porque precisamente como no trabaja con sus características geométricas ni elásticas, entonces no le asigna ninguna rigidez. Y en el caso de muro, pues sí necesitamos una rigidez, sí contribuye, si está ligado a la estructura, sí contribuye a la rigidez lateral. Ujú. Entonces fue por eso que decidí usar el elemento shell, ¿no? Pero les digo, ya cuando veamos elemento finito vamos a ver las características específicas del shell, del plane y de la solid. Entonces ya ustedes decidirán, pues para un muro de mampostería me conviene utilizar tal elemento. Para una losa de concreto, este otro. Ahora si nada más voy a transmitir las cargas, entonces uso este otro elemento, ¿no? Ujú. Ahora, si ustedes no vienen al curso de elemento del tercer taller, entonces pueden seguir usando el shell para muros, para tableros, ¿no? Tableros de muros y no hay ningún problema. Realmente lo importante está Ajá. en que en ocupar un elemento finito especial para cada caso. O sea, planteamos Ajá. un taller, Ajá. ¿qué pasa si nosotros utilizamos shell y además lo discretizamos? Si lo único Sí. que queremos es analizar gradas y columnas, pues le metemos un elemento sencillo, que puede ser Sí. no necesita ninguno, nada más Ajá. transmita cargas a través. Si no tiene caso shell. Ahora, si nosotros queremos analizar rosas, entonces sí metemos shell. Sí. Ahora, si queremos utilizar, por ejemplo, el sólido, pues sí Ajá. vamos a hacerlo para un edificio completo. Lo haríamos, por ejemplo, para un módulo o para un caso especial Sí. de una estructura muy chica, pero muy complicada, Ajá. con mucho grado de detalle. Sí, por eso, pero repito, para ver qué características tiene el shell, porque acuérdense que el shell, además, hay 6 tipos o 6 o 7 tipos de shell. El shell es el más complicado, el más Sí, es el más complicado, pero a su vez es el más general. Ujú. Entonces, sí, efectivamente, pero tendríamos que entrar a ver el shell, tendríamos que entrar a ver el plane y los demás, el solid y el asolid y demás. sí, porque por ejemplo para un muro sí Ujú. podemos utilizar un plano de cuerpos, bien, Pero si el muro es de concreto, no podemos utilizar el plane, porque queda desconectado a flexión. El plane es para solamente un trabajo en el plano, pero el muro es capaz de tomar esfuerzos o momentos de flexión de flexión, pero en su plano, y fuera del plano. fuera de los muros. Y fuera del plano, sí. Ujú. Pero las cargas no van así cuando son muros de concreto. Normalmente los Sí, muros de concreto son para ajá. es importante sísmico.
Si tenemos fuerzas de presión de viento, entonces sí, ¿verdad? Así es. Entonces por eso yo decidí usar nada más ver el shell, ¿no? Porque repito, si no vienen al taller de el avanzado, pues el shell le sigue funcionando. Ujú. O sea, no tienen que desconectar o no tienen que hacer ningún cambio, ¿no? Es que el shell es general y el trabajo del shell va a depender de cómo estén las cargas. Si las cargas están en su plano del shell, pues el shell trabaja eh, con esfuerzos en el plano como si fuera membrana. Si las cargas están fuera del plano, una losa o un muro con cargas de viento perpendicular a su plano, entonces va a trabajar principalmente a flexión, pero sigue siendo el mismo elemento shell. De hecho, el primer elemento que incorporaron al programa SAP 2000 nada más le llamaron shell. Ya conforme fue evolucionando el programa, pues ya dividieron el shell en elementos gruesos, en elementos delgados, en elementos, etcétera, etcétera. Ajá, pero... Ajá. Bueno, lo que pasa es que el SAP 2000, si ustedes se van a sus inicios, por ejemplo, el SAP 2000 empezó como SAP nada más. No hubo SAP 2 y hubo un SAP, nada más que el primer SAP fue nada más con elementos barra. Pero si ustedes se van al SAP 2, el SAP 4 fue de los más conocidos. Pero si ustedes se van al SAP 2, en el SAP 2 el único elemento que había era un elemento shell, ujú, que trabajaba a flexión, porque lo primero que quisieron modelar fue una losa, un elemento en flexión. Ya en el SAP 4, ahí ya hay varios tipos de elementos, y entre ellos está el elemento plane para estado de esfuerzo o de deformación plana. Ujú. Inclusive si ustedes, bueno, eso fue en el SAP así en la prehistoria. Ahora, si nos trasladamos al SAP 2000 en el 99, no están todos estos tipos de elementos. Ajá. Porque no les dio tiempo de incorporar todos los elementos que tenían en el SAP 90, en el SAP 80, en el SAP 90, no les dio tiempo de incorporarlos a la primera versión de SAP 2000. El programa siguió evolucionando, entonces poco a poco fueron incorporándole más elementos al SAP 2000. Ujú. Pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que sí, efectivamente, pues una modelación limpia sería utilizar el tipo de elemento acorde, el tipo de elemento finito acorde al elemento que queremos modelar. Sí, Ujú. es que antes batallaba uno con la memoria de las computadoras y había que estar ahorrando Ah, sí, sí. memoria y cuánta cosa. Entonces usabas, La memoria, pues, sí, así es. Ajá. sí, sí, lo usamos. Pero no hay tiempo en este taller para ver los tres elementos, ¿no? Y sus características particulares. Ujú. Pero sí, efectivamente, una modelación limpia es utilizar el tipo de elemento finito acorde al elemento que vamos a modelar. Si es una losa, pues el elemento placa inclusive. Ujú. Si es un muro, bueno, pues habría que ver cómo queremos que trabaje ese muro o cómo va a trabajar. Si va a trabajar en flexión y cortante y estado de esfuerzos en su plano, pues será general, que correspondería a un muro de concreto. Si es de mampostería, ¿no? O si es de mampostería y está desligado de las columnas y de la viga superior, pues ¿cómo lo modelamos? Está apoyado en la trave o en el sistema de piso, pero está desligado de la trave de arriba y de los castillos o columnas laterales, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para modelar ese tipo La de... memoria en la que metieron las losas como elemento plano de esfuerzos, sea un error. Sí, es error, desde luego, así es, desde Para luego, no mandar las cargas a los nodos, ¿no? desde luego, ajá, Con el cielo manifiesto. sí. Ahora miren, pues una recomendación que inclusive por ahí está en creo que ¿no? ¿A quién está? ¿Sí?
Ustedes seguramente, pues, cuando al pasar de los años, si siguen utilizando SAP 2000, eh, pues van a ver cambios, van a ver a lo mejor la incorporación de otros elementos o de algunas otras opciones. Ujú. Y pues en algunos casos o en la mayoría de ellos, si recurren a los manuales, pues muchas veces no especifican o ni siquiera aparecen esas nuevas opciones. Ajá. Entonces la recomendación es que, aquí está, ¿verdad? Si no se sabe cómo utilizar alguna opción o módulo del programa, qué o cómo lo está haciendo, es conveniente hacerle pruebas exhaustivas, y si no pasan esas pruebas o no les da la seguridad, pues mejor no lo utilicen. Ujú. Entonces, aparece un nuevo elemento o, a ver, aquí está este otro elemento, bueno, pues ¿qué pasa si lo pongo, no? A ver qué datos está pidiendo, a ver qué datos está, qué resultados está entregando, a ver cómo es la elástica, a ver cómo son los esfuerzos o los momentos o las fuerzas, checa con el equilibrio, checa con lo que nosotros queremos modelar. Ah, pues sí, adelante. Ujú. Pero si nos empieza a dar problemas, si nos empieza a dar una elástica que no, pues que no nos convence o que no cumple con la continuidad en algunos puntos o en algunas zonas, pues o una de dos, o investigamos un poco más para ver si tenemos algún error en algún dato, en algún parámetro que maneja el elemento o que maneja esa opción, ¿verdad? O la otra es, pues mejor no utilizarlo. Ujú. Entonces lo importante es, como los programas son caja negra, nosotros damos datos, el programa internamente pues hace una serie de operaciones pues basados principalmente en el método del elemento finito, y nos entrega resultados, pero nunca nos va diciendo internamente los pasos que va realizando, ¿no? Qué matriz o cómo está la matriz de, de forma o la matriz de, de continuidad de algún nudo o de algún elemento, pues no nos la está mostrando. Entonces no nos damos cuenta así a detalle qué o cómo lo está haciendo internamente el programa, ¿no? Hasta que vemos los resultados. Entonces la única manera de juzgar si usamos bien o mal un elemento o una opción del programa, pues es interpretando los resultados y verificando, comprobando pues esos resultados. Tenemos la estática y la estática debe de cumplirse, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a seguir manejando el shell por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces adicionamos una nueva sección. Le voy a llamar losa, concreto de 250, espesor para membrana, una losa de 12, espesor para flexión 12. Uh-huh. Y modifico sus rigideces, más que sus rigideces, la masa y el peso que la va a tomar de una condición de carga. ¿Mandé? Son diferentes formas de trabajo del shell. Por ejemplo, si están modelando una losa, pues esa losa trabaja principalmente a flexión y puede usar plate, estas dos opciones. Ahora, ¿es delgada o es gruesa? Uh-huh. Ok. Losa, ya lo tenemos ahí. Y pues vamos a posicionarla. Para ello vamos a utilizar en la primera voy a utilizar un solo tablero, ¿sí? Para cubrir toda el área. Entonces, como es una superficie irregular,
Ajá. Ahí la tenemos. Losa. Entonces, clic, clic. Ya acuérdense, sentido horario o sentido antihorario. Ajá. Luego, arriba, en el siguiente piso, segundo, voy a utilizar varios tableros. Y utilizaría uno nada más. Ujú. Entonces 3 5 ya me pasé, ¿no? ¿Verdad? Aquí. Entonces, de nuevo, irregulares, losa. Ujú. Y luego los de aquí, pues los puedo poner con dibujo rápido de un solo. O bueno, el segundo que no lo hemos visto, el segundo de los iconos para dibujar o posicionar elementos planos, es con dos clics en vértices opuestos. Por ejemplo, este de abajo, no estoy arrastrando el mouse, nada más hice clic en el de abajo y luego clic para cerrar. ¿Sí? Luego siguiente. Ujú. Ah, ahí sí podemos replicar. Digamos que de la primera opción a esta segunda no es la misma. No, no porque la primera, miren, voy a activar ejes o inclusive esta acortamiento y ejes locales a ver si se muestra. Ahí solamente tengo un elemento. En el primer piso tengo un solo elemento. Estoy cursor de selección, botón derecho. Ahí está, ¿verdad?, centelleando los bordes del elemento. Es uno solo. Y además ahí nos da el área, tiene 178.5 metros cuadrados. Si lo selecciono, aquí abajo me dice una sola área con 4 esquinas. Ujú. Ahora deselecciono, clear selection. El siguiente son 6 tableros. Aquí veo 6 ejes locales. Además, si selecciono, aquí abajo me pone 6 áreas por 4 esquinas cada área, 24 esquinas. ¿Por qué usó las dos opciones? Vamos a verlo. ¿Qué sucede si le aplicamos carga a los tableros? En el caso de que es un solo shell, ¿cargará las traves interiores? Aquí pues es obvio, bueno, no es obvio que sí, aquí sí lo va a hacer porque así lo manejamos en el ejemplo anterior. Ajá. Bueno, clear selection y voy a seleccionar los puros shell, 6 áreas, y los copio hacia arriba. Edición, replicar, es 3 5 una sola vez, porque la azotea tiene una altura diferente y además son menos elementos. Entonces me paso al siguiente nivel. Ujú. Y nada más replico esos. Ahora son 3. Una sola vez. Ujú. Voy a quitar el relleno de los objetos. Ujú. Y aquí también.
¿Sí? Bueno, ¿cómo quedaron los ejes locales? El eje local, que es el eje rojo de los shell, paralelo al eje X global. Ujú. En todos estoy ahí arriba en la azotea. Ujú. Y también ese. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué carga se le está aplicando. Creo que 250. Miren, por ejemplo, este es un ejemplo para el siguiente taller. Tenemos el marco, muros de concreto, muros de mampostería. ¿Qué pasó? Se está atorando esta cosa. No responde. Oh, ya por fin. Hasta ahí llega. Es que a lo mejor ya me pasé, ¿no? Sí, pues ya no hay y yo le sigo ahí. Aquí está. Entonces quedamos que en las cargas. Peso propio, carga muerta adicional de 400 kilos por metro cuadrado y 250. Bueno, creo que el exponente está mal. No, está bien, ¿verdad? Es 2. Sí, 2, ok. Entonces carga muerta adicional de 400 kilos. Entonces vamos a definir. Estamos en la 12, ¿verdad? 12 patrones de carga. CMA, para ahorrar un poquito de tiempo, carga muerta adicional. Inclusive aquí como título le puedo poner el valor de la carga que le voy a dar, ¿no? Que no considere el peso propio y que adicione. Y luego se ve, creo que es máxima, de 200. Carga viva, de 250. Adicional. Ok. ¿Mandé? La carga sí, la tercera, ¿no? Bueno, aquí el tipo es obligado, ¿sí? Si ustedes le dejan al programa la responsabilidad de que genere las combinaciones. Pero si ustedes van a generar las combinaciones y van a especificar los factores de carga, la pueden poner viva, le pueden poner viento, le pueden poner otra, etcétera, etcétera. Porque ustedes son los que van a generar las combinaciones. De ustedes va a ser la responsabilidad asignarle el factor de carga correcto que corresponde al tipo o al origen de la carga. Si va a ser un accidental, pues un factor de carga acorde al accidental. Entonces aquí pues decidimos si queremos que haga las combinaciones el programa, entonces sí, efectivamente hay que ponerle viva, no hay más. Ahora, ¿qué combinaciones va a generar? Pues va a generar seguramente de acuerdo a códigos diferentes al del DF. ¿Sí? Entonces si queremos hacer combinaciones de acuerdo al eurocódigo, pues entonces sí hay que especificar, porque el programa no va a saber, va a ver fuerzas, y ahora pues estas de cuál es su origen o cuál es la naturaleza de estas fuerzas en esta condición de carga. Porque ahí, salvo DID, las demás no me dicen nada. No creo que el programa pues esté programado, esté para darse buscando el título y a ver si
si por ahí deduzco que se trata de una carga viva, ¿no? Sí, yo el nombre le puedo poner 1, 2, 3, 4, 5 y entonces, ¿cómo sabe? Pues que ahí hay cargas de naturaleza accidental, por ejemplo, o que son, y aunque fueran accidentales, ¿qué son? ¿De viento o de sismo? Pues quién sabe. Ujú. Entonces sí, hay que indicarle cuando queremos que el programa haga las combinaciones. Si las vamos a hacer nosotros, no es necesario, se pueden quedar todas iguales o diferentes, en fin. Ujú. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a especificar la carga, una carga uniformemente distribuida. Ajá. Una carga uniformemente distribuida y que la pase a las barras, ¿verdad? Que es el objetivo de haber puesto este shell en todo en la superficie. Entonces lo selecciono, asigno al área cargas uniform to frame shell. Ujú. En la condición de carga CMA 400, carga en dirección gravedad punto 4 y en 2 direcciones. Que pudiéramos dejar una sola dirección, ¿verdad? Para probar, pues es cualquiera de las dos. Pero vamos a probarlo con 2. Ok. ¿Sí? Sin necesidad de analizar, podemos solicitarle que nos muestre las cargas. Display, mostrar cargas en las áreas en CMA y sus resultantes. Y vamos a ser específicos, las resultantes de las cargas que se están transmitiendo en 2 direcciones. Pues, oh sorpresa, ¿verdad? Sí lo hace. Ahí tenemos ¿sí? La distribución de cargas. Cargas triangulares, cargas trapeziales. Aquí se ha de tratar de un tablero rectangular. Es más, voy a solicitarle view set limits de 0 a 3,5. Ahí está. Puedes generar una malla con las vigas contra las vigas. Ajá. No traen algoritmos, son algoritmos internos. ¿Sí? Detecta vigas interiores y entonces internamente pues forma tableros y les asigna, dependiendo de la forma y dimensiones del tablero, les asigna las cargas. En algunas ocasiones, dependiendo de las características geométricas del tablero, en algunas ocasiones después del análisis, una parte del tablero o quizá todo el tablero o todo el elemento shell, sí lo divide formando una malla de elementos finitos. Pero nada más, pero eso es interno. Si ustedes regresan al modo de la modelación, sigue apareciendo un solo tablero. Pero ya al momento de pedir resultados de formada o esfuerzos, sí les pone la malla de elementos finitos. Pero cuando sí lo hace y cuando no, yo nada más me he dado cuenta que depende de la forma del tablero. Ajá. Cuando se cargan los elementos en un solo sentido, el programa por default lo hace en el sentido corto, en el sentido largo, y lo pone en el Ajá. Lo hace, la carga la transmite a los elementos a los que apunta el eje local 1, el eje rojo. Ahorita en el siguiente piso vamos a activar la opción de cargas en una dirección. Luego en el siguiente piso cargas en una dirección, pero vamos a girar los ejes para cargar las otras traves, ¿no? ahorita para ver esto que me estás mostrando, fue en display y
Sí, no, inclusive le pueden decir todo y también les muestra lo mismo, display. Perdón, display, cargas en las áreas. Sí, yo sí, muéstrame todo, ¿no? Porque en la misma estructura puede haber un tablero que transmita cargas en dos direcciones y otro tablero que nada más las transmita en una sola dirección. Entonces, si yo quiero ver las resultantes de los tableros que están transmitiendo en una sola dirección, pues le digo aquí hay una sola dirección. Pero no quiere decir que con eso yo force a que se transmitan las cargas en una sola dirección, no. Eso lo definí cuando asigné la carga. Ajá. Vamos a hacer el siguiente para que ahí les va a quedar bastante claro. Era aquí, ¿verdad? Set limits, todo. Entonces me voy a los siguientes, el siguiente nivel. Tengo uno para cargar en esta dirección, luego el que sigue para girar los ejes. ¿Y qué iba a hacer ahorita? Bueno, ya se me olvidó. Ahorita me acuerdo. Entonces selecciono, ¿sí? Y le asigno a las áreas cargas uniformes al elemento frame. Sí, arriba ya me acordé. Uniformes al elemento frame. Pero aquí una sola dirección. Una dirección. Ok. Entonces observan a la derecha cómo transmitió las cargas a los elementos a los que está apuntando el eje local 1. Y está considerando la forma del tablero porque, bueno, en la versión 8 o en la 9 no funcionaba este comando. En la 8 o en la 9, no me acuerdo. No en la 10. No, en la 10, hasta la 10 no funcionaba. El comando ya estaba, pero si ustedes lo activaban no funcionaba. En la 11, hasta la versión 11 funcionó bien. ¿Sí? Hasta la 11. Sí, hasta la 11 funcionó bien. Bueno, ahora Pero si hubieran vigas secundarias, habría que formarlos. vamos a terminarlo y luego pues un cambio o una decisión a la mejor a posteriori, pues es que se pongan vigas secundarias. Pero lo vamos a hacer ya que esté completo, ¿no? Y vamos a ver qué sucede. Generalmente toma en cuenta, porque se pone a buscar todos los elementos que están en una misma planta y hace la distribución de cargas. Traen el algoritmo que están bastante buenos, son muy buenos esos algoritmos. No es SAP 2000 no es el de los primeros programas o el primer programa que sacó este tipo de algoritmos. El programa Stat Pro trae la distribución de cargas y ni siquiera hay que poner elemento shell. ¿Sí? En Stat Pro nada más le decimos, ¿sabes qué? Hay una carga uniformemente distribuida por piso y esa carga está en el nivel o en la elevación 13.28. Nada más, la estructura sigue siendo esqueletal, nada más hay puras columnas y traves. Y el programa internamente pues busca cómo están las traves, si hay principales, secundarias, y en función de las dimensiones que queden los tableros, pues les asigna las cargas. No, pues si se van a la versión no, el Stat Pro ya desde la versión 2000, creo que 2004 o 2005. ¿Sí?
La 2006, la 2007 funciona muy bien. Ajá. ¿Qué no funcionaba bien en StatPro? Cuando tenían superficies inclinadas. Ajá. Pero no es que no funcionara bien el programa, lo que pasa es que no era la forma, las superficies inclinadas se deberían de tratar como grupos, no como, no como poner la carga a un cierto nivel, porque cuando está la superficie inclinada, lo que muchos hacían era, la carga está entre 8 y entre 9 metros, ¿no? Pues hay un desnivel de 1 metro. Pues no funcionaba. No, lo que había que hacerse era hacer un grupo de elementos y cargar por grupo, no cargar por nivel. Y así sí funcionaba. El flor, pero cargando por grupo, no cargando por elevación. No se le ponía Z a cierta elevación, no, perdón, Y, no se le ponía rango en Y, sino se le ponía que cargara por grupo. Y previamente habría que hacer un grupo y en ese grupo colocar todos los elementos que estaban en esa losa inclinada. Y entonces de esa manera ya funciona bien la transmisión de carga, ¿no? Ujú. Bueno, entonces ya cargamos el segundo piso. Vámonos al tercero. En el tercero otra vez vamos a seleccionar todos los shell, pero vamos a asignarle desde luego cargas por área, pero miren, no vamos a usar esta opción, ¿sí? Vamos a usar la primera, carga uniforme en el shell. El mismo valor de carga uniforme. Ahora, como ustedes observan, aquí ni siquiera nos pregunta en qué sentido cargamos, ¿no? Si en una dirección o en dos direcciones. Bueno, pues vamos a dejarlo así a ver qué sucede. Global, gravedad, ok, en la condición de carga. Uh-huh. Bueno, ni siquiera apareció, ¿no? Acá la carga dibujada. Y sí hay carga. En la condición de carga, ahí está, lo tenemos. Uh-huh. Pues a algún lugar se tienen que ir esas cargas, pero no, por lo menos fuerzas no las está dibujando en los bordes, en los elementos perimetrales al tablero, ¿no? Pero efectivamente vamos a ver, vamos a analizar y vamos a ver qué hace, qué hizo. Último en la azotea. Nada más que ahí voy a girar los ejes locales. ¿Sí? Bueno, es más, todavía no los giro, no los giro. Le asigno carga. Selecciono los shell y le asigno a las áreas cargas, pero desde luego con la opción de cargas en el shell, pero pasarlos a las barras. En una dirección. Una dirección. Entonces sabemos que va a cargar a las traves en Y. ¿Sí? 3D y completo. Ahí está. En la azotea está cargando, pues como cargó en el segundo piso. Bueno, ahora, ¿qué sucede si giro los ejes de los elementos shell de la azotea? Selecciono los shell y le asigno a las áreas ejes locales 90 grados. Ya circuló por ahí la memoria. Uh-huh. ¿Alguien más falta? Creo que por allá falta. ¿Sí? Se llama nonlin la carpeta. Nonlin. Entonces, como ven ustedes, pues al girar los ejes locales, ahora el eje local 1 lo apunté hacia las traves en X y es hacia allá donde transmitió la carga. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, bueno, entonces yo creo que, a ver cómo andamos de tiempo, porque creo que ya anda 4, 6. Bueno, a lo mejor no alcanzamos a hacer completo como tenía pensado este ejemplo, ¿eh? Porque todavía nos falta terminar el paso a paso. Bueno, en fin, a lo mejor lo cortamos. ¿Sí? Después del receso terminamos el paso a paso y si nos da tiempo, si nos sobra por ahí un poco de tiempo, entonces regresamos a este para completarlo. Ajá. Bueno, entonces vamos a analizarlo así como está. Guardamos. Y analizamos. Creo que desactivamos modal, no, ahorita no tiene caso. Vamos a desactivar modal y analizamos. Entonces ahorita pues la duda queda en el tercer piso. Le pusimos carga uniforme al shell, pero no está dibujando las fuerzas. Ahora, lo importante no es lo que se ve, ¿verdad? Sino los resultados numéricos. Uh-huh. Entonces, dice deformada por peso propio. Ah, ya me deja sordo. Aquí tengo volumen muy alto. Vamos a quitarle el sonido. Quitarle el sonido. Alguna vez quisimos cambiarle la musiquita esa para ponerle pues algo más mexicano o algo más al gusto personal y no pudimos, no localizamos algún archivo de sonido o algo. Quién sabe si esté interno ahí dentro del exe del SAP 2000, pero como archivo externo no lo localizamos. Bueno, entonces esté deformada por peso propio. Siguiente condición de carga, la de 40. ¿Qué observamos? Creo que alcanzan ustedes a observar a lo mejor que el tercer piso como que no hay elástica o no se alcanza a apreciar muy bien. Sí, como que las traves no experimentan una curvatura, una curva elástica. A diferencia, clear selection, a diferencia de los otros pisos, por ejemplo en la azotea, miren, sí se alcanza a apreciar una curvatura. Aquí se ve mejor, ¿no? En estas. Bueno. Voy a solicitarle diagramas de elementos mecánicos. El M33. Y voy a tomar una y me muevo a la condición de carga muerta. ¿Sí? Miren, ¿qué observamos? Bueno, pues que en las traves, por ejemplo, de azotea, ¿sí? A donde transmitimos la carga a través del shell, pues sí tienen un valor de momento mucho mayor que en el piso anterior, en donde pusimos carga en el shell, pero no con la opción de transmitir las cargas a las barras. Entonces, ¿a dónde estará pasando esas cargas? Así es, ¿verdad? A los nodos. Ajá. Sí. Entonces, ¿para qué sirve la carga uniforme en el shell? Pues precisamente para cuando no tenemos barras, pero si no tenemos barras debemos de tener otro shell, es decir, cuando tenemos una malla de elementos finitos, pues entonces sí podemos cargar el shell.
con carga Shell, en uniforme en el Shell. Ajá. ¿Sí? Bueno. ¿Dónde no funciona el Shell? Voy a desbloquear el modelo. ¿Perdón? Ah, ya, ok, gracias. Acá. Me voy a la azotea y voy a agregar un volado. ¿Sí? Perdón. Voy a agregar un volado. Ajá. ¿Sí? Voy a agregar aquí un voladito. Unos 2 metros. Que es común, ¿verdad? Que se presente en un volado. Quizá a lo mejor no de 2 metros, pero sí un volado finalmente. Entonces, pues una manera es agregar un nuevo eje. O ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera voy a quitar los shell momentáneamente. De la vista, desde luego. Ujú. Y estas dos traves, que miden ¿cuánto? 6 metros. Estas dos traves las voy a replicar. Pues 6 metros, ¿verdad? Para que no las encime. En X. ¿Sí? Y luego estos nudos los muevo 4 metros a la izquierda para dejar el volado de 2 metros. Ajá. Editar. Mover. -2. Así con -4. -4, si no va a quedar un volado de 4 metros que pudiera. El tamaño es lo de menos. Bueno, es más, ¿sabes qué? Yo creo que sí conviene que sea un poquito más, por lo menos 1 metro más, para que sea ya definitivo y no vayamos a pensar que porque el volado es muy pequeño, se están presentando esos errores, ¿no? No. Entonces seleccionamos y otra vez movemos, edición, mover, ahora 1 metro a la derecha. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahora pongo un shell. Pongo un shell de aquí a aquí. No lo muestra porque están invisibles. Ahí está. Ah, ¿y cómo quedaron los ejes locales? Sí, así es, y va a transmitir a donde no hay carga. Bueno, a donde no hay barra, perdón. Entonces, selecciono y transmito al volado, ¿no? A la viga que está en volado. Giro el eje. Asigno al área ejes locales. Ah, pues sí, 90 grados. Entonces, cualquier carga que ponga yo aquí, la va a transmitir a las vigas en volado. ¿Qué carga le pusimos? ¿Qué? 400. Asigno al área uniform to frame en la condición de carga CMA. Punto, ¿qué era? 4.4 en una dirección. ¿Sí? A ver acá, display, cargas en las áreas, resultantes. Hay otras opciones donde pone colorcitos y donde pone valores y todo eso. Bueno, que son las que están acá arriba, ahí le prueban, le mueven y ven los resultados. ¿Sí? Entonces ahí está, estoy dirigiendo mi atención aquí. A ver, chequémosle, dice que
Hay una carga de 1 tonelada por metro ahí. ¿Será? En los volados. Pues sí, ¿verdad? A ver, ¿qué longitud tiene ese elemento? Tiene una longitud de 5. Ancho tributario, 2.5. El ancho tributario por la carga uniforme, pues me da la carga repartida. Ujú. La carga es 0.4 por 2.5, 1 tonelada por metro. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ajá. Ahora, aquí en esta viga, bueno, tiene el otra trave que, ¿cuánto mide? Ah, no, perdón, ese es el shell. Otra vez el shell. Ah, pues aquí lo podemos ver. 4. Ajá. 4. Pero acá mide, bueno, más de 4. Ujú. No, porque las distancias son 6, 6 y 5. Y luego en el otro extremo es 7. Pero es más de 4, ¿no? Ajá. Lo podemos obtener aquí, Bueno, lo que voy es a lo siguiente, que pues, tiene, por decirlo así, poco más del doble o el doble de área tributaria, porque es la de un tablero más del anterior, pues tiene el doble o un poquito más de carga que el anterior, ¿no? Que el volado. ¿Sí? No, y además varía, así es. ¿Por qué? Porque el otro borde pues es variable. No tiene, el ancho tributario no es constante. ¿Sí? ¿Dónde está? Ojo. ¿Qué pasa esta? Ahora está lenta, ¿no? ¿Sí? Entonces por aquí creo que le pone 1.80, 1.8, y acá le pone 2.01. Y al otra trave, pues 0.79 a 1. Ujú. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estamos centrando nuestra atención aquí en este volado. Guardamos y analizamos. Ujú. Diagrama de momentos para la condición de carga CMA de 400. Voy a quitar de la vista los elementos planos. ¿Sí? Ujú. ¿Qué observo? Voy a girar un poquito. ¿Qué observo en los volados? Pues que efectivamente, ¿verdad? Tengo un momento mayor en el extremo donde hay continuidad, y en el derecho pues aparentemente 0. ¿Sí? Bueno, pues vamos a pedirle, pues aparentemente 0, ¿verdad? 0 en la gráfica, pero en los valores tiene un momento de 0.06. ¿Sí? Y una fuerza de 0.1 toneladas. Pues como si ahí es un extremo libre. Así es, no debería de haber cortante ni momento. Perdón, F10.